Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar con una nueva sesión de biología. En este caso vamos a comenzar con el bloque número 3 llamado herencia genética, y los subtemas que veremos en esta lección son el 3.1 características hereditarias y el 3.2 leyes de Mendel. Así que comenzamos. Para hablar sobre la herencia genética, primero tenemos que saber qué es la genética. Miren, la genética es una rama de la biología que se encarga de estudiar la herencia y sus variaciones. La herencia, en este caso, es un conjunto de genes, de rasgos o caracteres biológicos que tenemos y que tiene cualquier individuo, y que dichos caracteres biológicos fueron heredados de sus padres. La importancia de la genética, ¿en qué radica? Gracias a la genética se produce el desarrollo de la ingeniería genética, como la clonación y la recombinación, y estos procesos permiten el mejoramiento genético de plantas y animales. También la genética se utiliza muchas veces en la síntesis de medicamentos o fármacos que pues van a servir para el control y la prevención de enfermedades genéticas. Y principalmente la genética es importante porque ella nos va a explicar cómo los rasgos o caracteres biológicos pasan de padres a descendientes, y por qué algunos se expresan y otros no. Ahora vamos a conocer el significado de los siguientes términos que nos van a ayudar para trabajar en este bloque. Tenemos cromosomas homólogos. Estos le llamamos así al par de cromosomas que tiene las siguientes características: uno paterno y el otro materno, morfológicamente iguales y genéticamente semejantes. Gen. El gen es la unidad hereditaria. Prácticamente es un segmento desenrollado del ADN, donde se almacena la información genética. Locus. El locus es el lugar específico que ocupa un gen en el cromosoma. Y loci es el conjunto de locus. Alelo. El alelo son las diferentes variaciones que puede tomar un gen. Y los alelos es el par de genes, uno paterno y el otro materno. Se ubican en el mismo locus y codifican para el mismo carácter. Alelo dominante. Miren, decimos que un gen es dominante cuando su efecto puede ser visto en el fenotipo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que su efecto se impone al del alelo recesivo, y el alelo dominante, que será una característica genética, siempre lo vamos a representar con una letra mayúscula. El alelo recesivo es el alelo donde su efecto es opacado por el alelo dominante, y siempre, el alelo recesivo, lo vamos a representar con letras minúsculas. El genotipo prácticamente es la carga o material genético de un individuo, y el fenotipo pues es la expresión de los genes influenciada por el medio ambiente. Homocigoto. Vamos a decir que un individuo es homocigoto cuando éste porta en el par de genes responsables de cierto carácter el mismo alelo dos veces, es decir, tendrá dos alelos que pueden ser dominantes, o tendrá dos alelos que pueden ser recesivos. Y heterocigoto es lo contrario. Esto será cuando en el par de genes responsables de cierto carácter los alelos son diferentes, es decir, un alelo recesivo y un alelo dominante. Como ustedes ya a lo mejor han notado o han observado, que entre sus amigos o compañeros no son iguales.
Van a ver algunos rubios, otros morenos, altos y bajos, con pelo liso o rizado, con ojos claros u oscuros, pero que muchos de tus amigos comparten esos caracteres con su familia. En la siguiente tabla podremos ver algunos caracteres hereditarios en el hombre. Podemos ver que hay caracteres dominantes, recesivos, distintos genotipos y fenotipos que nos van a ayudar para poder realizar algunos problemas en genética. Ahora vamos a tratar de comprender un poco este cuadrito con la terminología que vimos en la diapositiva pasada. De este lado tenemos el carácter, es decir, o los caracteres que vamos a heredar de nuestros padres, características como el color de pelo, color de ojos, entre otras más. De este lado tenemos el alelo o gen dominante y recesivo, que recordemos, un alelo es cada una de las dos o más versiones de un gen, y cada alelo de un gen se hereda ya sea de la madre o del padre. Ahora bien, entonces esta es una misma característica que va a codificar un gen dominante y un gen recesivo. El gen dominante nos dice que será moreno y el gen recesivo nos dice que el color de pelo será rubio. El genotipo prácticamente son las combinaciones de los genes dominante y recesivo, todas las combinaciones que podamos tener. Recordemos que siempre el dominante se va a representar con letras mayúsculas y el recesivo con letra minúscula. Por lo tanto, ¿cuáles son todas las combinaciones que podemos tener de estas dos? Vamos a tener A mayúscula con A mayúscula, que codificarían prácticamente para qué, 100% cabello o color de pelo moreno. Tendremos otra combinación, A mayúscula con A minúscula, que codificaría también para cabello color de pelo moreno. ¿Por qué? Porque recordemos que el gen dominante oculta la expresión del gen recesivo. El gen recesivo pues son características menos comunes y el gen dominante son características más comunes en la población. Es más común que haya personas con color de pelo moreno a personas rubias. Y otra y última combinación es 2 A minúsculas. Por lo tanto, si tenemos esta combinación de genes, obviamente la persona tendrá color de pelo rubio. En 1866, Gregor Mendel, considerado el padre de la genética, publicó un trabajo titulado Ensayo sobre los híbridos vegetales, en el cual él da a conocer los resultados de sus experimentos, cuyos experimentos le permitieron descubrir los patrones de la herencia, elaborando 3 leyes. Gregor Mendel fue un monje austriaco, quien en la huerta del monasterio llevó a cabo miles de cruzamientos con distintas variedades de la planta del guisante. Mediante estos experimentos, Mendel explicó los resultados describiendo las leyes de la herencia genética, que introdujeron pues la idea de que había rasgos dominantes y rasgos recesivos. Ahora vamos a conocer las leyes de Mendel. Tenemos la primera ley o principio llamado principio de la uniformidad de los híbridos. Esta ley sostiene que cuando se cruzan 2 individuos de raza pura, es decir, homocigotos los dos, la primera generación que surja serán heterocigotos, ya que pues serán igual entre ellos, tanto fenotípica como genotípicamente, y además sobresaldrá el rasgo fenotípico de uno de los progenitores, es decir, va a sobresalir el gen dominante. Por ejemplo, como vemos aquí en la imagen, si cruzamos plantas de razas puras, es decir, una planta de raza pura con flores rojas
con el genotipo dominante en mayúsculas. Y la cruzamos con otra planta de flores moradas con el genotipo recesivo en minúsculas. Al momento de sacar todas las combinaciones de aquí, tendremos como resultado que esto, a lo que llamamos F1 primera generación, será igual. Es decir, todas las combinaciones serán A mayúscula con A minúscula, un gen dominante con un gen recesivo. Todas las combinaciones serán iguales. Ya que va a sobresalir, ¿qué? Va a sobresalir el genotipo entonces dominante, como se ilustra en esta imagen. ¿Y cuál es el genotipo dominante? ¿De qué color entonces será la planta? Que la flor de la planta que cruzamos será roja. Toda la primera generación será roja. ¿Por qué? Porque en todas va a sobresalir el gen dominante, que es rojo, y tapa la expresión del gen recesivo, que es morada. Y es así como se comprueba la primera ley de Mendel. Después tenemos la segunda ley o principio de la segregación, la cual consiste en que el cruce de dos individuos de la primera generación, de esta generación que resultó de aquí, tendrá lugar una segunda generación. Aquí tenemos la segunda generación, en la cual, ¿qué sucede? Como vemos aquí, reaparece el fenotipo y el genotipo del individuo que aquí era recesivo. Reaparece este feno y genotipo en la segunda generación de cruzamiento. Es decir, que el carácter recesivo permanecía oculto aquí. Y en esta segunda generación, la F2, reaparece. Por ejemplo, volvemos al ejemplo de las plantas. Si se cruzan las flores de la primera generación, es decir, vamos a cruzar ahora estas flores de la primera generación, las cruzamos, vamos a ver que contiene cada una un genotipo dominante, es decir, un genotipo dominante A mayúscula que codifica para el color rojo y un recesivo que codifica para el color morado. El genotipo recesivo tendrá la posibilidad de aparecer en proporción de 1 de 4, como se observa en esta imagen. ¿Ven? Cruzamos la primera generación y ¿qué obtenemos? Obtenemos de nuevo genotipo y fenotipo heterocigotos y homocigotos. Y reaparece ¿qué? Reaparece el gen recesivo que fue oculto durante la primera generación. Entonces ya nos va a aparecer una plantita ¿con qué? Con flores de color morado. Bueno chicos, ahora como tarea van a resolver estos dos trabajos. Número 1 es una investigación. Me van a investigar sobre la tercera ley de Mendel, de qué trata. Y tarea número 2, me van a resolver los ejercicios de la página 61, solamente los cuadros de Punnett. Es decir, estos cuadritos. Un cuadro de Punnett se puede utilizar para poder predecir las proporciones de genotipos y fenotipos. ¿Qué es lo que me van a hacer en estos cuadros? Por ejemplo, nos dice instrucciones. Empleando el cuadro de Punnett, que lo tenemos aquí abajo, anota los resultados obtenidos por Mendel en la cruza monohíbrida. Nos está hablando de la generación F1, es decir, la primera generación. Lo único que van a hacer, vamos a ver, la cruza monohíbrida la realizó entre ¿qué? Una planta de talla alta. Vemos que es el que tenemos T mayúscula, por lo tanto es el par de alelos dominantes, y tenemos una planta de talla baja con ¿qué? Con un par de alelos recesivos porque están en minúsculas. Ya tenemos aquí colocados par de alelos y lo único que tienen que hacer prácticamente es la cruza. Ejemplo, la cruza de aquí
quedaría como T mayúscula con una T minúscula. Y así consecutivamente van a cruzar este con este con este y este con este. Y como podrán darse cuenta, habíamos mencionado en el video de lección que siempre la primera generación será heterocigota. Proviene de un cruzamiento de contenido genético homocigoto. Homocigoto es cuando el par de alelos es puro, es decir, puro, o son dos alelos dominantes o son dos alelos recesivos. Cuando tenemos combinación de alelo dominante con recesivo, entonces la cruza pasa a ser heterocigoto. Así que el fenotipo, ¿cómo es? El fenotipo es que tenemos que el fenotipo todas serán, aunque ya les dé la respuesta de los cruzamientos, serán heterocigotos. Entonces heterocigoto es el genotipo. Y el fenotipo, pues, ¿cuál es la expresión? ¿Cómo serán físicamente? Lo que sí vamos a poder ver, pues todos serán de talla alta. ¿Por qué? Porque recordemos que el alelo dominante cubre la expresión del alelo recesivo. Por lo tanto, el fenotipo será ¿qué? Talla alta. Y el genotipo, pues todas serán heterocigotas, porque si hacen el cruzamiento, se darán cuenta que todas quedarán con un alelo dominante y uno recesivo. Vamos con el segundo cuadro de ejercicios. Aquí nos está diciendo que tenemos que obtener ahora la segunda generación. ¿La segunda generación de qué? Pues la segunda generación que obtuvimos aquí. ¿Y qué obtuvimos? Obtuvimos alelo recesivo con alelo dominante, que son heterocigotos. ¿Ves? Dominante, recesivo, dominante, recesivo. Vamos a realizar ahora la cruza de estos. Y aquí ustedes ya saben cuál será la respuesta. Cruzamos el primero. Tenemos que será totalmente ¿qué? Totalmente dominante. En la segunda sigue siendo dominante, pero ya aparece un alelo recesivo. Sigue siendo dominante la talla alta, porque este alelo oculta la expresión del recesivo. Y así consecutivamente seguimos haciendo los cruzamientos. Y me van a decir cómo es el fenotipo de la segunda generación. Aquí vamos a ver que vamos a obtener dos tipos de fenotipos y que obtendremos tanto organismos heterocigotos como homocigotos. Y por último tenemos este cuadro, nos dice la información. En el siguiente cuadro anota los resultados obtenidos por Mendel en la generación F2 de la cruza híbrida y dibuja en cada caso el tipo de semilla de que se trate. Aquí prácticamente ya tenemos la información de los cruzamientos que vamos a hacer. Lo único que tenemos que hacer es realizar el cruzamiento y dibujar si es una semilla lisa o amarilla, rugosa amarilla o verde y amarilla. Por ejemplo, vamos aquí ya estamos mezclando dos características de la cual hablamos en la tercera ley de Mendel y que es la que ustedes van a investigar. El cruzamiento quedaría así. La misma característica. Ok, recordemos que L mayúscula codifica para semillas lisas y que A mayúscula, el par de alelos de mayúscula, codifica para semillas amarillas. A minúscula codifica para semillas verdes y la L minúscula codifica para semillas rugosas. Por lo tanto, ¿qué semilla vamos a dibujar en este cruzamiento del primer cuadro? Vamos a dibujar una semilla que es totalmente lisa, como esta, y que es totalmente verde, como esta.
Pero ojo, habrá muchas combinaciones que haremos en todos los demás cuadritos, que será tal vez una semilla amarilla, pero la vamos a dibujar con borde rugoso. ¿Se entiende eso? Si es así, sigan llenando los demás cuadros. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, me pueden escribir en la plataforma y ya saben que yo les respondo, o también me pueden ver en tutorías el día martes. Me pueden enviar los ejercicios a plataforma, ya saben, yo ahí los reviso, o en el caso de los que van a tutorías, podemos resolverlos ahí y ahí mismo me pueden entregar las hojas para que ya no las suban a plataforma. Esto sería todo, chicos, nos vemos en la siguiente sesión. Adiós.